Este podcast llega a ustedes gracias a Golden Cosmetic Center. Bienvenida esta noche. Antes de continuar, quiero darte las gracias por estarnos acompañando y quiero que te suscribas aquí al canal, le toques a la campanita para que te avise cuando estemos subiendo un nuevo episodio. También puedes seguirme en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook como Juliet Cruz. Mi siguiente invitada es máster en desarrollo personal y experta en bioneuroemoción. Es certificada por el Instituto Enric Corbera en Barcelona, España. También es máster en psicología educativa y en sociología. Bienvenida esta noche. Estoy tan emocionada. Muchas gracias. Jay Díaz Villavilla. Cuéntame de este apellido que me decías que Es compuesto. es compuesto, pero todos son familia. Es correcto. Todos los días de Villavilla que conocen son de mi línea familiar. Hay un pueblito en España que se llama así. Ajá. Y bueno, todos somos parientes. Tengo 2 hermanas que tienen ese apellido. Tengo primas también, son artistas, son músicos también. Y hay otra línea del apellido que tiene que ver con la familia Finlay, que tiene que ver con la medicina. Hay una gran cantidad de descendientes de esa otra línea y hay una artística, ¿no? Wow. Creativa. Súper. Viene poderoso entonces la codificación con ese apellido. Mi abuelo, un gran personaje, topógrafo, militar, y el encargado de avivar mi imaginación cuando era niña, ¿no? Me encantaba hablar de la vida extraterrestre, como en la literatura habían pruebas de que en la Tierra habían extraterrestres y teníamos las conversaciones más exóticas en este lado fantástico de la realidad que para un niño es tan interesante, ¿no? Así es. Yo conectaba con él a partir de ahí. Pienso que cada uno de mis abuelos conectó una parte de mi sensibilidad y que define quién soy yo, ¿no? Mi abuela Hilda era la de los collares. Yo estoy vestida de ella hoy para Vaya. honrarla, ¿no? Sí, ella en medio del sol rajado en Cuba, tú la veías con su creyón rojo y su collar y su trapo y su... Ella iba como una odalisca, ¿no? Caminando. Y mis otros abuelos, por el lado materno, campesino, mi abuelo, de familia que tuvo que huir a Cuba perseguidos por el franquismo. Gente que se levantaba a las 4 de la mañana y apenas crucé conversaciones con mi abuelo materno, pero todos los días al lado de mi cama había una flor que cortaba para mí, ¿verdad? Y me sembraba mariposas detrás de la ventana del cuarto para que yo despertara con ese olor. Entonces, él es esa conexión con la naturaleza que no habla, pero que te arropa, ¿no? Y mi abuela, Oneida, la otra abuela, era una mujer mezclada, era una mujer bastarda, hija de un matrimonio de un niño rico que vino a los Estados Unidos y una madre china, achinada. Wow. Y mi abuela era una mujer extremadamente bella, de esas mujeres que te parten el cuello en la calle. Wow. ¿No? Se vestía de punta en blanco completa, bailadora de guaguancó. Le encantaba Tropicana, la lentejuela y tal. Y ese es otro aspecto importante de mi vida. Mágica, Claro. curandera. Wow. Curaba a la gente con plantas y con rezos. Y bueno, esa es mi sopa en la que yo Pues me... qué bien. No, es que somos un poco de todo. Pero, ¿cómo es que llegas a la música? Bueno, yo llego a la música por 2 razones, ¿no? Una razón circunstancial y una razón, bueno, pues digamos, existencial, ¿no? La circunstancial era que yo vivía en Marianao, en la Cujae, y la secundaria que daba estaba en un barrio fuerte, ¿eh? Para mi mamá,
que me veía, que yo vivía suspirando porque la hoja se había caído y yo estaba mirando, decía, El contexto no se ayudaba. la van a comer viva ahí, ¿no? Entonces, mi mamá estaba muy preocupada sobre cómo yo iba a enfrentar la adolescencia de esa personalidad que ella veía que iba surgiendo en mí, totalmente introspectiva, totalmente volcada hacia los libros, hacia la intelectualidad. Y ella estaba buscando un lugar donde poner. Me gustaba mucho el ballet, pero mi físico no me acompañaba. Y buscó hasta que dio con la escuela Alejandro García Caturla, la escuela de música. Y entré por percusión, el hermano de mi mamá, conguero, Wow. hijo de su madre, Ajá. ¿verdad? Que le gustaba el cabaret, pues él era pitcher del equipo de béisbol, conguero de la conga y la carroza del barrio, ¿no? Era un dandy, ¿no? Sí. Y en mi casa se bailaba casi, ¿no? Brutalmente, ¿no? Se bailaba mucho. Mi abuela recitaba décimas y bueno, para mí entrar en el mundo de la música fue un lugar donde yo dejé de sentirme rara, ¿no? Dejé de sentirme rara porque había muchísimos raros y entonces yo dije, bárbaro, esto puedo ser. Claro. Cuando yo te conozco, no, nos vimos por primera vez en el Instituto Superior de Arte Correcto. por Rachel, que ella había cambiado de carrera, estaba con nosotros en actuación, pero también le quedaban sus amigos de la parte de música, y ahí es donde nos conocemos. Y bueno, tú estabas estudiando en ese momento Musicología. musicología, teoría de la música. O sea, nada que ver con un instrumento como tal, Sí, la ejecución sí, del músico. sí. ¿Cómo es que ese salto se da en ti? Cuando yo estoy como en secundaria, en un punto, después que hay unos concursos de percusión y tal, yo me lastimo el codo derecho. Para ese momento tenía una enfermedad que se llama epicondilitis, que es inflamación en la terminación de los tendones. Había un protocolo cuando un alumno se lesionaba. Hay que entender que los conservatorios en Cuba son escuelas de alto rendimiento y se te trata como si tú fueras un deportista. Sí, es fuerte. ¿Va? Entonces, Pocholo dice, esto es de operación y no hay vuelta atrás, tú nunca vas a ser competitiva, ¿vale? Entonces, fue un momento de mucha tensión porque imagínate, mi mamá había remado muy duro para que yo estuviera ahí. Claro. Mis maestras de teoría me habían visto, ¿no? Yo siempre he tenido una mujer maestra a mi lado que me ve y me dice, ve por ahí, camina este Qué caminito. suerte, ¿no? Sí, Eso es una gran suerte. sí. Entonces esas mujeres me habían visto más allá de lo que yo podía verme, porque yo ni tenía el gran oído, tenía una mano que apenas llegaba a la octava, 8 notas, con el dedo súper estirado. Mi maestra se la pasaba buscando repertorio que se viera que podía, pero en realidad mi cuerpo no me acompañaba mucho. Mi codo lo estaba demostrando. O sea, yo no tenía un físico para ese nivel de alto rendimiento que se esperaba, pero yo lo compensaba con mi mente. Yo todo lo he compensado toda mi vida con la mente. Ya. Entonces, mis maestras vieron esa capacidad y dijeron, vamos a abrirle un rumbo aquí por el mundo de la teoría. Y después descubrí el mundo de la investigación y me apasionó muchísimo. Y fue como otra oportunidad a volver a encontrar otra agua donde yo me volviera a sentir como un pescado que podía nadar y podía ser yo misma, ¿no? Claro. Entonces, en Amadeo Roldán estudié teórica, canté mucho por esa época, venía la disyuntiva si me iba a ir por el mundo de la cantada o no, pero realmente mi decisión fue nuevamente circunstancial y cableada a ir a lo seguro. Yo Ajá. era bastante insegura en ese momento y conocí a una profesora de musicología que le toqué la puerta como 5 días seguidos. Y le dije, a mí me dijeron que usted es buena, Mercedes de León, enseñando análisis musical. ¿Usted me podría dar una clase? Yo con una clase tengo. Y ella me Ok. miró así como, con una clase tiene nadie. Yo estuve ahí en su puerta, hasta que ella se cansó de Insististe. verme y me dio, te voy a dar una clase. Y me abrió una partitura y la partitura cogió 3 dimensiones con los datos que ella me dio. Yo Ok. la empecé a ver como una arquitectura. Ya no era una cosa lineal que ocurría en el tiempo lineal, sino tenía profundidad para mí. Eso fue un apasionamiento tan grande
que yo en una semana analicé todas las sonatas para piano de Haydn, Mozart y Beethoven. Okay. Y cuando llegué a revisar el ejercicio, ella me dijo, ¿qué obra trajiste? Y le dije, la que usted quiera. Las analicé todas. Fue una obsesión para mí en ese momento. Entonces, Al día de hoy, ¿tú crees, después de todos los estudios que hemos hablado y como te has dedicado a analizar un poco la codificación de que por qué pasan las cosas, por qué estamos en el lugar que estamos, por qué sucede lo que sucede, eh, era donde evidentemente tenías que llegar, donde iba tu mente? ¿Eras consciente? ¿Desarrollaste oh, alguna frustración en ese momento? Porque yo me imagino que para un músico de repente que te digan, es hasta aquí, y más en una edad donde estamos hablando que uno pues tiene sus expectativas, tiene sus planes, tiene su mirada y dice, yo seré, que te digan, no, es hasta aquí. todo no tiene doble cara. Ah, Siempre conlleva un dolor muy grande de tener que pagar el precio y un alivio de no tenerte que empujar tan duro, ¿no? Yo me tenía que empujar muy duro para poder estar a la altura de lo que se esperaba de mí. mm, Representó un alivio en ese sentido, pero el esfuerzo de tenerme que reinventar también era grande. Sin embargo, era más estimulante reinventarme que seguirme empujando hacia un muro que yo sabía que yo no podía escalar. ok. Entonces, tenía ese componente de, yo no lo viví tanto como una frustración, sino como, ok, te van a dar otro chance, agarra un respiro y aprieta. Ok. Y de alguna manera cada no en mi vida yo me lo he tomado así, como tienes otro chance, ¿qué vas a hacer con él? Ujú. Y siempre he decidido apretarme a mí, pedirme algo nuevo, no más de lo mismo, sino, Aprovechar el nuevo camino que se te ¿tienes abre. algo nuevo para darme? ¿Me vas a decir algo nuevo? Entonces, sí, yo te mentiría, ¿no? Fue complejo a nivel de identidad, es muy complejo, ¿no? Porque yo Sí, era la niña que tocaba percusión y de pronto era teórica y de pronto después era musicóloga y he cambiado de profesión como 8 veces hacia la afuera, pero mi búsqueda es una misma. ¿cuál? Cómo la mente construye significado, cómo los procesos que están detrás de cómo construimos la realidad, de cómo sentimos la realidad, de cómo nos pensamos en la realidad, de cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo entendemos la vida, cómo ocurre eso como proceso psicológico. Claro. Siempre he estado detrás de entender eso. Primero empecé con una partitura, tratando de pensar cómo una persona hace 200 años se puede comunicar con uno que está sentado en un piano ahora y se pueden entender Claro. a través de unos símbolos y sentir las mismas emociones y llorar las mismas lágrimas, ¿verdad? ¿Cómo eso era posible? Yo quería ver el behind the scenes, o sea, Claro. lo que estaba detrás. Me cautivaba mucho y es lo que me sigue moviendo, ¿no? Por eso estudié tantas cosas, o sea, cuando empecé a ejercer la musicología, me di cuenta que necesitaba conocer de psicología para poder tener recursos conceptuales, para poder explicar lo que ya yo sabía que era. Después empecé a estudiar sociología porque entonces quería entender cómo es que ese proceso se vive colectivamente, Ajá. ¿va? Después terminé entrando en el desarrollo personal porque cuáles son los elementos, el caldo de cultivo que hace que un individuo perciba la realidad de cierta manera y opere en la realidad de cierta manera muy concreta y específica. Mm. O sea, siempre he estado en pero me haría falta saber un poquito de esto para poder completar esta visión, Todos ¿no? esos procesos de los que me estás hablando de transformación que has tenido a lo largo de todo este tiempo, después que nos vimos en Elisa, que éramos unas niñas prácticamente hasta el día de hoy, han estado acompañados de sucesos personales Claro. o una elección de que ahora voy a estudiar esto, o es que ha habido una circunstancia específica que te ha hecho cambiar de rumbo. Bien. Nuevamente volvemos a la dualidad. Todo el tiempo te voy a estar Ok. mostrando la dualidad, la circunstancia y el Ok. proceso interno. Ok. El proceso interno va cocinando una circunstancia que te dice hasta aquí, un deadline, ¿no? Ujú. Ahora decide y la decisión te toma. Ok.
A mí las decisiones me han tomado y yo he dicho, bueno, va, ¿no? Pero mi proceso personal las ha fabricado para mí. Y yo no decidí mañana cambiar de esto, sino yo fui tomando pequeñas decisiones que terminaron convirtiéndose en una muy grande. Que Claro. luego al final simplemente tuve que asumir que ya la había tomado, lo que no lo sabía. No lo sabía, ¿no? Y la circunstancia te dice, hello, ya la tomaste Ya, hace unas cuantas cuadras atrás, ya todos nos hemos puesto en línea, te falta aceptarlo. exacto. Entonces, sí, han habido eventos que han sido como aceleradores de partículas, ¿no? Que me han llevado a enfrentar las decisiones que he tomado conscientes y las inconscientes, como irme para México, que estaba buscando. Eso te iba a preguntar, tu capítulo de México. Háblame un poco de ese proceso, porque sé que es sumamente importante para ti. Es, ¿Cómo fue? es ¿Cómo tremendo. llegaste? ¿Cómo llegaste? Y las cosas que descubriste, los procesos que... Mi primer viaje a México sucedió, yo estaba haciendo la tesis precisamente de Lisa, y en aquel momento trabajaba con María Elena Vinuesa, Ujú. que era la directora del Departamento de Música de la Casa de las Américas, y que yo la había escogido como tutora porque sentía que no me iba a obligar a volver a estudiar otro estudio sobre los tambores, la clave cubana, el son y aquello, ¿no? O sea, en Cuba, y lo digo con mucho respeto, hay una literatura profundamente amplia sobre el folclore, la tradición popular tradicional cubana, ¿verdad? Pero salirse de esa tubería de tradición requiere fuerza, ¿no? Entonces yo necesitaba a alguien que estuviera dispuesto a caminar ese camino conmigo, porque en la carrera de musicología en segundo año te exigen escoger el tema. Y si el tema no es aprobado por la cátedra, no va. Entonces yo me alío a ella, que me parecía un pensador punta de lanza, ¿no? Y ella acepta que yo haga esta investigación sobre semiótica, que no tenía nada que ver con Fernando Ortiz, Exacto. nada de esto, ¿no? Entonces, yo estaba como cuando realmente un estudiante se mete adentro de una investigación, que te Claro. pones totalmente obsesionado. Tú me decías buenos días y yo te decía, ¿desde dónde me lo estás diciendo? Porque en la tesis que estoy escribiendo, ¿sí me explico? Yo no podía parar de hablar de eso. Entonces, había un evento en la Casa de las Américas y Julio Ulco, un escritor de cuentos para niños, que era jurado por ese momento del Premio de Literatura, me pide María Elena que lo lleve hasta el hotel. El camino del hotel, te puedes imaginar que de lo que estaba hablando era sobre mi tesis y que yo estaba metida en esta pregunta de ¿por qué los exámenes de música en Cuba se hacen con melodías rusas si la idiosincrasia sonora de los niños es? Tú no puedes saber, porque la musicalidad de esos sentimientos que vienen de 10 meses de frío, de un universo blanco, cómo se cantan y cómo se suenan, cómo sé si el niño es musical o simplemente no conecta con esa expresión emocional. Y yo estaba en una contienda que era como una investigación aparte de la investigación de la tesis, ¿no? Algo que dije, este tema está bueno para buscar por aquí. Estaba obsesionada. Y él me dice, tienes que conocer a Violeta de Gainza. Yo le digo, la primera musicóloga de América Latina, o sea, ¿te refieres a la de los libros de texto? ¿Cómo la conozco? Es amiga mía. Te voy a dar su correo y mándale un extracto de tu investigación. ¿Vale? Yo hice eso, me escribió la asistente y me dijo, ella está de viaje, pero te responde. Y yo pensé que era, bueno, una respuesta por la... Claro, claro. sí, yo. Me escribe Violeta y me dice, te quiero en México, hay un congreso, esto me interesa muchísimo y esto va a revolucionar cómo hacemos los exámenes de admisión en las escuelas, esto me interesa mucho. Y yo le dije, mire, yo estoy en Cuba, no es tan sencillo como que yo me monto un avión y me voy, ¿no? Le digo a Mariana Vinuesa, mira, me están diciendo, y me dice Mariana, no, tú te vas, yo no sé, te pongo en un barquito de papel, yo no sé cómo le vamos a hacer, pero tú vas a ir a Sí. aprovechar esa oportunidad. En un mes yo estaba en el DF para dar un taller a profesores de música. Wow. E iba a compartir con gente de la talla de Murray Schafer, o sea, habían pedagogos musicales muy, muy fuertes en ese congreso.
Y a mí me vieron mucha gente ahí, en un escenario donde me estaba mirando Claro. mucha gente, ¿no? Y entonces ahí se me acercan profesores de Monterrey, una escuela allá, y me dicen, oye, considera Monterrey como una posibilidad, porque es que estás hablando una lengua nueva, y yo no sé de qué estás Oh, hablando. Y eventualmente paro yo 3 años después, porque mi novio de aquel momento se había ido casualmente a Monterrey. ah, mira, Lo qué bien. viste y es una Sí, circunstancia sí, exacto. junto con un destino que ya se había cocinado y termino yo en Monterrey, que también fue otro paso, vamos a decir, desde la tibieza, porque yo me hubiera podido ir a Helsinki, donde la meca de la musicología estaba dándole, pero Mm, yo me fui a Monterrey donde había un solo musicólogo aparte de mí. Yo creía que tenía chance. definitivamente. Sí, yo parezco muy, muy valiente, pero en realidad casi todas mis elecciones profesionales han sido con mucha prudencia. Ok, Sin embargo, desde afuera se ve como si yo me tirara de un rascacielos entre lunes y miércoles, ok. ¿va? Pero realmente han sido Y llegas con a Monterrey, o prudencia. sea, todavía estás en la parte de la musicología y tal. Ujú. Hay un cambio importante en ti, Sí, que es el que te hace tomar el rumbo ya de lo que hoy en día sí, estás sí, pues llevando a cabo con muchas personas a las que tú le haces acompañamiento y le haces coaching, correcto. que yo quiero que hablemos de eso, que es sumamente importante para mí hablar de esto desde mi curiosidad y mis deseos de conocer. Pero me gusta que me digas cómo es que haces este cambio hacia este mundo donde de alguna manera lo espiritual también está mezclado con lo cognitivo, con lo mental, con el conocimiento de la psicología humana, que al final es una ciencia no tan mística, es una realidad. Es correcto. Entonces, me gusta que me digas cómo es que das este salto para que entremos en una zona en que yo tengo mucha curiosidad por hacerte unas cuantas Ajá. preguntas para que me digas cómo va la cosa. Fíjate, yo llegué a un terreno, era una montaña, donde no había ni una clase de musicología, ni una revista especializada, ni nada donde yo pudiera anclarme. Lo único que había era esta universidad pública donde se enseñaba música. Y yo dije, bueno, esto es un lugar por el cual empezar. ¿Y dónde vamos a empezar? Donde había empezado con 14 años, enseñando solfeo nuevamente. ¿No? Okay. Era como una especie de remix de esa historia. Empecé a los 2 años, voy con el director y le digo, mira, sabes que yo voy a renunciar porque a mí me parece un poco un bluff lo que estamos haciendo aquí. Ustedes le están dando un título de licenciatura a estos chicos y estos chicos no van a ser competitivos con nadie. Empiezan con 14 años, la mayoría del mundo empieza con 8 y 6. No tienen Hmm. posibilidad. Y él me dice en esa conversación, ¿por qué en lugar de renunciar no tomas la dirección de la escuela? Wow, primer salto. Y yo pensé que era broma, ¿no? O Primer sea, yo pensé salto. que me estaba haciendo un chiste para que yo no Claro. renunciara. Y le dije, tú me estás tomando el pelo, ¿no? Claudio Tarris, un argentino. Y me dice, ¿no? Le dije, ¿tú entiendes que yo no me voy a quedar sentada viendo el puente de Londres hundirse? Yo le voy a meter las manos. Me dijo, bueno, aquí no hay nadie con energía para meter las manos, meterle las manos, Ok. ¿no? Entonces me dan la dirección de la Facultad de Música de esa universidad a los 27 años. Y ahí es que yo decido empezar a estudiar psicología educativa, porque ninguna partitura de Chopin me iba a enseñar a mí cómo dirigir seres humanos. Ok. Entonces yo quería hacerlo. Y dije, vamos, tengo que prepararme. Entonces yo trabajaba de 9 de la mañana a 7 de la noche y luego me iba a una universidad que me quedaba bien cerquita y estudiaba hasta las 11 de la noche. Claro. Eso lo hice por 2 años, luego estudié la segunda maestría por otros 2 años, ya había hecho 4 años ahí como jefa y me había puesto muy ambiciosa. Realmente yo materialicé todo lo que me cruzó por la mente. Muy bien. Y claro, el haberme entregado así, ciega, sin miramientos, sin restricciones, a esto no se puede, ¿cómo no se va a poder? Yo voy a encontrar cómo sí, cómo sí, cómo sí, cómo sí. Yo fui diciendo, puff, esto lo hice, check, check. Vale, 8 años después.
¿no? Yo había creado una orquesta sinfónica, yo había creado concursos de música, yo había ganado premios nacionales, yo pedí que la escuela de Juilliard viniera a evaluar, en fin, fue mucho, ¿no? Para mí. Y yo decido que es momento de tener un hijo. Ok. Yo estaba, me parecía a mí lo suficientemente estable profesionalmente, más en mi profunda lista de todas esas ambiciones que yo tenía sobre mí misma, ¿no? Ok. Decido tener un hijo y pierdo ese primer bebé. Y eso fue un primer sentón de tu velocidad no combina con esta decisión. Ok. Tú trabajas de 16 horas diarias aprox. ¿Cómo le vas a hacer? ¿No? Entonces yo dejo la maestría de sociología. Ok. Paro una serie de cosas, otros proyectos. Yo tenía un montón de proyectos sociales que había iniciado por ese momento. Bajo, y vuelvo a quedar embarazada. Y ahí empieza el primer proceso fuerte, que es que el primer síntoma de que el cambio venía grande fue ir en el carro, poner una canción de José José y empezar a llorar. Oh. Y yo me quedé así como que, ¿qué está pasando aquí? Yo que he estado rodeada de los músicos en la escuela, yo sé los puntos de conflicto, por eso me da tanta gracia, de ciertas Sí, canciones que las tienen como en una lista, son el extraordinarios los artistas, canario pero lo amarillo sé, del ojo tan negro. lo sé. Yo no entendía cómo era que alguien se podía morir de amor. ¿Qué cosa era? Yo era una mujer extremadamente intelectualizada, o sea, Exacto. cableada al hemisferio izquierdo hasta donde dice Sí, llorarás. Y de pronto mi hemisferio derecho de las emociones empezó a decir, excuse me, sí, qué aquí fuerte. estoy. Yo recuerdo llegar y le decía a mi secretaria, esto se me va a quitar, esto se pasa, porque ella había tenido hijos, ¿no? O me Sí, voy a quedar así. Esto me sentía totalmente descolocada. Todas las cosas que me importaban me dejaron de importar de un día para otro y fue un proceso interno muy brutal. Yo me convertí en una persona que yo no me podía conocer a mí misma y el padre de mi hijo tampoco me podía reconocer. Y la relación terminó, oh. porque fueron 9 meses de viaje a lo desconocido. O sea, las hormonas hicieron de verdad su Sí. trabajo. Y entiendo que la decisión que yo había tomado, que no tenía idea de la decisión que yo había tomado, Ok, ¿verdad? Yo había pedido algo que no conocía. ok. Entonces, vale, llega el momento del nacimiento de mi hijo, yo me separo del padre de mi hijo y regreso a trabajar y no encontraba motivación ninguna para seguir empujando a aquella cantidad de gente con aquella fuerza de mi convicción. Yo no tenía convicción. Se me había desmantelado la convicción. Ya yo no estaba convencida de que nada de eso fuera realmente importante o significativo. Valdría la pena vivirlo, tanto esfuerzo, en serio, esa criaturita, desde aquí 4 horas. Y yo empecé a sentir el sufrimiento de aquella gente que yo había empujado tan duro por tanto tiempo para que llegaran a esos lugares tan espectaculares que yo visionaba para ellos. Me empecé a percibir como un depredador, totalmente desarmada, descarnada, súper enfocada en la meta y empecé a aterrorizarme de mí misma. Ok. Fue un encuentro muy fuerte verme lo agresiva que yo podía ser a la hora de plantearme una meta y la cantidad de fuerza que yo podía imponer y la cantidad de gente que podía arrastrar por la fuerza de mi decisión y cómo yo sentía que había atropellado a tanta gente. Fue un golpe muy fuerte para mí, al punto que lo dejé, renuncié. No tenía otra oferta de trabajo y me fui para mi casa, no podía continuar. Tenía una criaturita Claro. delante de mí, ¿no? Que me hacía sentir como si yo pudiera sentir a todos los niños, a todos los individuos de la Tierra. En ese momento yo podía Sí, sentirlo. Y yo nunca antes había experimentado eso. sí, la maternidad es muy poderosa. Entonces, yo terminé buscándome una circunstancia que me ayudó a irme. Ok.
Volví a jugar la misma carta, ¿eh? Te fijas, siempre son las mismas fichas. Yo siempre pongo el doble 9 a la misma hora. Ay, Dios. Busqué las circunstancias, me fui y luego me ofrecieron otros proyectos, escribir unos libros de música, los escribí, pero era desde casa, yo tenía tiempo para estar con mi hijo. Y luego estaba este proceso y la circunstancia, ¿no? La circunstancia fue, yo tenía un niño que de pronto empiezo a observar que su desarrollo físico no ocurre como el resto de los niños, al menos no como vienen los libros de texto de psicología que me había estudiado, Claro. ¿no? Mi hijo tiene un diagnóstico de autismo. Entonces, ninguna de las herramientas de comunicación que yo tenía hasta ese momento me servían para comunicarme con mi hijo. Buen punto. Entonces tuve que volver a empezar de cero. De cero, no de menos 25. Y los libros siempre me han salvado la vida. O sea, yo volví a... Esto alguien lo ha vivido, alguien ha dejado registro y yo puedo aprender, ¿no? Entonces empecé a aprender, a buscar información. Mientras tanto me iban pasando otras cosas en el mundo profesional. Yo emprendí un proyecto con un municipio muy grande en Monterrey para prevenir la violencia y me expuse a situaciones muy peligrosas para mí misma. Nuevamente era un proyecto muy ambicioso de volver a arrastrar mucha gente, muchos niños, muchas familias. Me metí en otro proyecto de diseñar una carrera para enseñar a maestros de música a enfrentar las circunstancias de aquel terreno tan concreto que era México, ¿no? Escribí unos libros de textos que quería que fueran mexicanos, que toda la música que estuviera en los libros de texto para expresar la música fuera mexicana. Eran cosas muy ambiciosas. Nuevamente hice mi checklist mientras que iba pasando este proceso personal de que mientras más yo me probaba a mí misma lo apta que yo era para la afuera, menos apta era para la adentro. Mi vida privada era un desastre. Yo no podía sostener una amistad propiamente, una relación propiamente. Yo no podía estar conmigo de manera propiamente, porque yo era una máquina de producir resultados. Y eso atropella lo que sea, cualquier Totalmente. proceso que implique intimidad. Entonces ya yo venía mirando el logro, ¿no? El monstruo de la Laguna Negra. Y fue muy grande, fue muy grande, fue un golpe muy grande el aborrecer todo, llegar al punto de aborrecer todo lo que eran mis mejores habilidades. Ok. Y Había nacido una nueva habilidad. esa fue... En realidad, lo que pasó es que O sea, nació la habilidad que mató todas las demás es habilidades. la super habilidad, porque o sea, cómo te pone a prueba a nivel de desafío, de todo, y un deseo tan grande como la maternidad y un diagnóstico de autismo en ese ser que tú estabas esperando. Entonces, ahora mismo se habla mucho del autismo. Es un tema en el que últimamente me he sentido muy relacionada. Estoy trabajando con una compañía donde se tratan con niños con necesidades especiales y son muchos los diagnósticos, ¿no? Y también el tratar con los padres, que yo creo que es un punto súper importante, y la relación padre-hijo, ¿no? ¿Era tu gran desafío o Sí. trabajaste mucho en esto? Sí, y ahí es donde viene el momento espiritual del que me estabas preguntando. Exacto. ¿No? O sea, eh, era el momento donde yo estaba decidiendo dejar toda mi carrera profesional, porque ya yo no encontraba convicción para ejercerla de la manera que la había ejercido y todo el mundo esperaba que yo siguiera siendo el mismo Kraken que les había mostrado. Claro. ¿Verdad? Y la necesidad de voltearme verdaderamente, no hacer como que estaba entendiendo, intentar entender y al mismo tiempo ver que no tenía emocionalmente dónde anclarme porque yo no tenía relaciones verdaderamente íntimas, yo no me permitía ir a ese lugar de mi persona, ¿no? Y estaba manejando al trabajo, yo tenía una caja de Kleenex permanentemente en el carro, yo lloraba de mi casa al trabajo, me secaba mis lágrimas, trabajaba y de regreso lloraba todo el tramo, ¿no?
era sin parar de llorar, sin parar de llorar. Yo no encontraba consuelo, yo no encontraba puerta. Yo lloraba porque yo no veía una puerta. Yo estaba esperando una guía y no la encontraba. Todo lo que yo sabía me conducía al mismo matadero. Había intentado varios jueguitos mentales para ver y terminaba convirtiéndome en lo mismo, persiguiendo resultados, persiguiendo el check. El Claro. check. Me sentía totalmente acorralada con mi propia personalidad. Me estacioné en la lateral y dije una palabra que nunca había dicho en toda mi vida. Dios, espero que existas en este minuto. Porque ya no doy más. Porque esta pelea que estoy entablando conmigo misma no la voy a ganar. Wow. Y no me voy a subir a un ring en el que voy a perder. Yo me voy a quedar aquí. Me voy a dar el chance de que tú existas. No te lo estoy dando a ti. Me lo estoy dando a mí. Me voy a dar el chance de que tú existas y que me digas por dónde. Me quedé quieta y sonó mi celular. ¡Tirín! Un mensaje de texto que decía: tú no sabes quién yo soy concretamente. Yo soy Mayra, la amiga de tu amiga Vivian. Yo te he visto manejando, llorando con una caja de Kleenex. Y yo voy mañana a una terapia que creo que te podría servir. Wow. Si no tienes dinero, te pago la ida. ¿Te parece si nos vemos ahí? Yo estaba helada. Helada. La blusa, cuando te ves el latido del corazón así en la Sí. ropa. Yo dije, ok, esta es mi señal. Golden Cosmetic Center es un spa médico especializado en tratamientos no invasivos de última generación que ayudan a mejorar el contorno corporal. Cuenta con una gran variedad de procedimientos para el rostro, el cuerpo y cuidado médico de la piel en general. En Golden Cosmetic Center encontrarás programas para pérdida de peso, tratamientos para la restauración de la caída del cabello, ácido hialurónico, IPL Lumeca, entre otros. También cuenta con procedimientos no invasivos como el Morpheus 8 y tratamientos novedosos para la salud femenina, siempre utilizando técnicas avanzadas y seguras para lograr magníficos resultados. Llama, agenda tu cita para una evaluación totalmente gratis con la doctora García. Conviértete en la mejor versión de ti mismo en Golden Cosmetic Center. Y le dije, sí. Y me presenté al siguiente día. Esa mujer se convirtió en mi mejor amiga, una gran terapeuta. Y me empezó a brindar los libros, la información, por donde yo podía encontrar respuestas para el proceso en el que yo me encontraba. Es decir, mi personalidad se me había caído como una cristalería entera cuando la tiras al piso. Y yo no tenía recursos para construir una nueva. Empezó ese proceso y al mismo tiempo ella estaba asociada con mucha gente muy, muy interesante en la ciudad. Desde astrólogos, videntes, chamanes. El mundo de Mayra era el mundo de la magia. De la magia. Una mujer simplemente mágica en mi vida, con la cual viví experiencias tremendamente irracionales, difíciles de explicar con palabras, pero que me transformaron todas las veces. Yo tuve las conversaciones más extraordinarias de mi vida en ese contexto de ella y sus amistades y mi amiga Vivian, mi amiga Meli, ese grupo de gente que estaba buscándose a sí mismo, ¿no? Fue un proceso difícil porque yo me sentía desencajada. Era ir al mundo donde mis habilidades no eran útiles. Ya no podía ser estrellitas refulgentes. Claro. No servía de nada. Y tenía que
ejecutar desde habilidades en las que yo era minusválida. Por ejemplo, cómo decir cómo me sentía y Claro. aceptar cómo me Hacer un viaje sentía, adentro a toda esa parte que, conectar con claro. otras personas. Y bueno, ese fue el principio. Mi trabajo con ella y otros terapeutas fue de mucha investigación. Para mí, yo empecé a hacer mucha investigación y llegamos a un punto en que María y otra terapeuta iban a un congreso en Estados Unidos. Y me dicen, Jay, tú que tienes tanta experiencia escribiendo, amando muñecos, ¿nos ayudas aquí a amar esto, no? Y yo empiezo a ver lo que ellas iban a presentar y empiezo automáticamente a cuestionarlo. Pero, a ver, pero no podemos decirle a la gente que esto es coser y cantar, esto es un proceso complejísimo. O sea, hay que abordar el proceso de desarrollo personal de un individuo. Óigame, es algo, yo lo he vivido, esto ha sido una hecatombe para mí. Ya. ¿Cuándo vamos a empezar a hablar de esto A en comenzar estos a ver la términos? vida más para adentro. Sí, pero lo Wow. que pasa es que a mí me daba la impresión en aquel momento que los psicólogos que yo conocía, los terapeutas que yo Ajá. conocía, te repetían conceptos que habían leído y que habían aprendido, pero que simplemente bajar eso a la experiencia de un humano es muy complejo. Ujú. Y que a ti te digan un diagnóstico te sirve para absolutamente nada cuando mañana en la mañana te tengas que volver a mirar en el espejo y sigas sin entender qué le pasa a esa persona que estás mirando. Porque ninguna explicación te va a sacar de donde estás. Y esa gente te dice muy buenas explicaciones. Tú te vas convencidísimo. Pero al día siguiente no puedes mover un músculo diferente como lo has venido moviendo desde tus 33 años, tus 45, la edad que tú tengas. Entonces ahí empezó mi nuevo camino que se me empezó a Exacto. materializar. Es cómo yo puedo crear una interfase entre lo que dicen los especialistas y lo que vive El el ser humano. cristiano que está en El en ser la humano. llama ardiendo en ese Sí, momento y mañana por la mañana, ¿qué vas a hacer? claro. Entonces ahí llegué al mundo del desarrollo personal. Ujú. Terminé yendo a un congreso en Brasil para hablar como paciente. Era Sí. un congreso de psicoterapeutas y yo era una paciente que iba a exponer Ok. de cómo yo había versionado los ejercicios terapéuticos para poderlos aplicar a mí misma. Ok. Y yo tenía mi set de ejercicios que me había diseñado para mí. Para tu caso. Pero ahora yo me pregunto, ahora que has descubierto y que sigues en tu camino de desarrollo, que es un camino, mientras estemos vivos, estamos en ese camino, porque la verdad es que la evolución es lo que es, un día detrás del otro hasta que se acaba el juego, hasta el día que se acaba. ¿Cómo, cómo has logrado tú con el tema de todos los casos que te van llegando de personas? Me comentabas que la mayoría son artistas, que tenemos un mundo bastante complicado a la hora de manejar ciertos resortes emocionales y llevarlos a la práctica y viceversa y toda la cosa. Eh, ¿Cómo ha aplicado Jay que ya no solamente trabajar para ella, sino para cada caso, en cada vida, que todas son únicas e irrepetibles, ¿no? ¿Cómo entonces desarrollas esta manera de aproximarte y de acompañar a estas personas, a todas estas personas que hoy en día tú estás coachando? Es que cuando a mí un tema me llama la atención, yo tiendo a obsesionarme, Hay cosas que no cambian, ¿no? ¿verdad? Y esa obsesión mm, es tan exigente para mí misma que yo termino en cada búsqueda que hago buscando el extracto como si yo tuviera que decir esto en una sola palabra. ¿Qué diría? Si yo tengo la oportunidad de hablar con una persona y decirle una sola palabra, ¿qué palabra elegiría para moverle de donde está Ujú. hacia donde necesita estar? ¿Verdad? Entonces, claro, eso cuando estás en un grupo de gente que están haciendo trabajo personal y tal, y de pronto estamos discutiendo un tema, no sé, intenso, acalorado, y yo
decía, mira, yo lo veo por aquí, Ok. ¿no? Y muchas personas empezaron a encontrar utilidad en mi manera de verlo, Ok. en mi manera de aproximarme a ese conocimiento, a esa práctica, a esa experiencia. Entonces, esa interacción fue la que me fue guiando a qué pasos tenía que dar, qué era lo que la gente me preguntaba, qué era lo que realmente, dónde se sentían atorados a la hora de dar los pasos que necesitaban dar para sentirse que estaban creando una vida de la que no querían salir corriendo más. Porque todos los que estábamos en aquella silla habíamos creado vidas de las que terminamos corriendo porque eran tremendamente autodestructivas. Eso es lo que teníamos en común, todos los que estábamos en aquella mesita buscando. Ok. Entonces, ¿cómo construir una vida de la que no salgas corriendo? Era una gran pregunta, ¿no? Mi vida empezó a girarse hacia responder esa pregunta y empezó a atraer ciertas personas. Las preguntas que me traían las personas, las preguntas que me traen mis clientes son mi guía. Yo no sé para dónde voy, pero si tú me preguntas, encuentro para dónde ir, Ok. ¿verdad? Entonces, eso se volvió la guía que yo pedí en el carro aquel día. Porque ir hacia donde yo quiero ir puede ser muy autodestructivo para mí. Pero ir hacia donde tú quieres ir puede ser muy sano para mí. Porque quizás yo nunca iría para ahí. Ok. Y yo lo empecé a tomar como válido, como un instrumento para salirme de mi ego tan exigente, ¿verdad? La exigencia del otro siempre es más amable que la mía. Ok. Entonces, por ahí es que Encontraste. empecé a encontrar un nuevo mecanismo de guía. Entonces, yo no espero saber qué tengo que hacer. Tu pregunta me va a guiar hacia dónde vamos a Y ir. vas construyendo juntos. Claro, y yo te voy a brindar toda mi obsesión, Ok. toda mi capacidad de meterme absolutamente adentro de cualquier pregunta y no parar hasta que no doy con la respuesta. Tú vas a disponer de todos mis skills, de todas las decisiones que he tomado, de toda mi fuerza. Yo la pongo a tu disposición y vamos juntos. Y cuando lleguemos ahí y respondamos lo que tú vienes a averiguar, tú sabrás qué quieres hacer con eso. Y además me habrás regalado algo que yo no hubiera encontrado por mi propio medio sola. A mí me da mucha gracia porque aquí en Miami, no sé si lo has escuchado, hay un comediante espectacular venezolano que se llama George Harry. Y a mí me encanta hace muchos años, pero él tiene ahora, sabes que la gente le saca como pedacitos de los stand-up que él hace y hay uno que dice, un cubano, ¿cuándo tú has oído un cubano que va a terapia? ¿Cuándo tú has escuchado que un cubano va a terapia? El cubano no, mi amor, el cubano se lo hace y la cubana dice que yo voy a ir a terapia, ¿qué? ¿Con quién yo voy a ir a terapia? Eso me da mucha gracia. Es correcto. Porque en algún punto, yo lo dije en uno de estos episodios, yo nunca he ido a un terapeuta, no ha sido una costumbre, no es algo que tenga eh, visto para mí. Siempre me pongo desafíos, busco mis respuestas, me pongo contra la pared, digo si esto no funciona. Pero bueno, eso soy yo. Y también he entendido a lo largo de todo este tiempo que me he encontrado con colegas o personas que he visto que necesitan verdaderamente alguien que los ayude, alguien que les ayude a desenredar esa maraña, porque en algún punto todos vamos a una maraña por alguna razón, o porque ya te llegaron los 40 y no lo entiendes, los 30, o te mudaste de país, o tienes un trauma, o muchas cosas. Y es realmente la cultura de nosotros muy, muy difícil o poco usual. O sea, tú ahora estás experimentando más cubanos dentro de tus... Entiendo de tu tus pregunta. Es que me da mucha gracia porque, claro, lo hablo por mí y me gusta entender y me gusta saber porque hay como una cosa ahí de que... Bueno, Un vamos a... tabú, mito, Sí, loco, no sé, sí, o débil. ¿Qué sí. tienes que... O sea, ¿qué Va. crees de eso? Voy a... Dos cosas, ¿no? Vamos a poner otra vez. Voy a abrir Sí. esa página. Ok, fíjate. En primero, debo aclarar que yo no me dedico a la terapia. Yo no hago terapia propiamente. Ok, ¿Y cuál es la diferencia? Un terapeuta realiza un diagnóstico ok.
y tiene un set de respuesta para tratar ese diagnóstico. El objetivo es tratar el diagnóstico y sigue contigo hasta que lo consiga. El que lo consigue es el terapeuta. Ujú. Yo no hago eso. Yo no te diagnostico. Yo no sé qué te pasa, ni me interesa saber qué cosa es lo que te pasa. Yo te voy a ofrecer un diálogo donde tú te vas a poder ver cómo operas y vas a tener la oportunidad de decidir si te funciona seguir operando así o no. Donde te voy a mostrar las circunstancias que están pretendiendo potenciar en ti y cuáles son las creencias que te impiden transformarte, porque naturalmente estás diseñado y equipado para transformarte. Es como antes de que empezáramos a hablar y te pensé a contar lo que hacen las águilas cuando le crecen las Sí. garras. El águila, su mayor recurso para la cacería son las garras. Esas garras crecen permanentemente y cada cierto tiempo se le encajan. El águila se tiene que recluir a un lugar que tiene que ser privado porque no tiene mecanismos de defensa en ese momento que las está reemplazando, está en peligro. Eso se recoge para volver a edificar ese mecanismo de cacería. Los humanos tenemos esos mismos procesos psíquicos. Las crisis existenciales son momentos de recogimiento para deshacer una personalidad que ya te queda anquilosada. Es como un exoesqueleto que se ha vuelto tan rígido donde ya no te permite expandirte al nuevo escenario en el que estás y necesitas quitártelo. Pero es delicado, es un proceso de riesgo porque estás totalmente vulnerable. Cuando alguien te acompaña en ese proceso, tú te sientes, entre otras cosas, más valiente para hacerlo. La persona te puede orientar en maneras prácticas de deshacerte de esa coraza tan dura, enseñarte los trucos de cómo la coraza se vuelve a armar para atrás si no te Ajá, o está reajustar lo que no te sirve, reajustando. soltar, Exactamente. crear. Entonces, básicamente yo he decidido, porque también tuve la oportunidad de volverme terapeuta, pero decidí no hacerlo. Ok. Decidí no hacerlo porque yo no quiero ser la única que crece. Yo quiero que el que esté delante de mí sea el que crezca. Okay. Y yo aprendo. Ese es mi viaje ahora, ¿no? Entonces, yo proveo solo acompañamiento. Yo voy al lugar al que tú sueles evitar ir. Y no me voy a mover hasta que vayas, porque es que ese es el acuerdo que hemos hecho, ¿no? Nos damos cita aquí. Tú quieres tocar un tema que nunca te atreves a tocar y yo te acompaño a ir a tocarlo. Ok. Pero realmente yo no tengo ninguna razón para darte. No hay nadie que te conozca mejor que tú. Tú tienes la respuesta. Pero a veces escuchar la respuesta es muy duro porque es renunciar a muchas cosas que te quedan muy cómodas, te dan muchos beneficios y te han dado una imagen frente a tu pareja, a tu familia, te han creado muchas expectativas, es difícil tomar ciertas decisiones. Entonces, yo establezco un espacio para ese diálogo. Okay. Entonces, todos mis clientes llegan por recomendación. Yo no tengo ningún cartel en ninguna parte, yo no tengo un sitio web, yo no, no sabría ni qué decirte. ¿Qué te voy a vender? Si vamos al cuarto oscuro, a buscar ahí en el saco del terror, Sí. ¿qué te voy a vender? ¿Entiendes? Claro. Sin embargo, cuando alguien que ha trabajado conmigo tiene un amigo, alguien que estima, alguien que quiere, le dice, ay, te vendría también a hablar con ella. Ella es una plática tan emocionante. Claro. Y la persona llega porque alguien le dijo, te vendría bien hablar con ella. Esa es mi verdad, ¿eh? Wow. Entonces, digamos que ese estigma que hay de que la terapia es para los enfermos, y entiendo por qué, porque toda la psicología, la psiquiatría se ha construido sobre estudiar personas enfermas, pues ¿en qué momento nos dedicamos a estudiar a los sanos? Quizás si nos ponemos a estudiar a los sanos, la gente le tendría menos miedo a ir a que no sea que descubras que estoy enfermo. Claro. Y yo reciba toda la presión social que hay en relación a ser un enfermo que está considerado como una persona que tiene una enfermedad mental, por No, ejemplo. y la presión social de que hay momentos en los que estás más vulnerable que en otros y que obviamente necesitas hacer ciertos reajustes, y eso no te hace débil. Sencillamente es un proceso que hay que pasar, que las etapas te la van poniendo la vida. La vida se encarga de llevarte siempre a esos niveles donde tú dices, bueno, ¿ahora qué? Ahora estas armas que tenía, que me vinieron muy bien aquí atrás, ahora mismo no me sirven de nada.
Y es importante ubicarse en qué voy a hacer a partir de ahora con esto. Y generalmente uno siempre suele verlo de alguna manera como una debilidad. Me perdí, no sé qué Bien, hacer. bien. Eso es muy bueno. Esto es genial. Fíjate, hay otro aspecto del trabajo personal, del desarrollo personal, que tiene que ver con estos ciclos de crecimiento que todos vamos enfrentando, desde la adolescencia, la primera juventud, lo que tú quieras, ¿verdad? Estos ciclos ocurren, vienen estos momentos de quiebre donde tienes que renunciar a operar usando estas cosas y empezar a usar cosas nuevas. ¿Qué sucede? La vida moderna lleva a un nivel de aceleración, o sea, cada vez, en cada generación se aspira a que la gente consiga más en menos tiempo. Ujú. Y por eso han surgido las figuras de los coaches de life, de los acompañantes, para que tú puedas cumplir con esa expectativa social de llegar lo más rápido a esos puntos de quiebre sin derrumbarte y seguir construyendo. Ok. Es como un deportista. Si tú quieres correr por correr, bien, pero si tú quieres ser corredor olímpico, tú necesitas una persona observando lo que estás haciendo, diciéndote, metes la rodilla para adentro. Ok. Perfeccionándote la técnica. Es correcto. En pocas palabras. No, no, te está cambiando quién tú eres, Claro. está dándote un feedback para que tú ajustes lo que te está impidiendo llegar a tu máximo Rendimiento. potencial y Potencial. rendimiento. Entonces, todo lo que entra dentro de la cápita del desarrollo personal aspira a que tú tengas un diálogo en el que tú puedas eliminar aquellas cosas que te impiden que tú alcances tu máximo potencial frente a esta circunstancia de reto, que puede ser el cambio de una edad, la llegada de un hijo, el fin de una pareja, la pérdida de recursos, el cambio de país, la partida de un familiar, ¿me entiendes? Claro. Donde la sociedad moderna espera que tu crecimiento sea sostenido, exponencial y permanente, y cómo Exitoso. atraviesas el quiebre y sigues en ese desarrollo permanente, exponencial y tal. Entonces, estas figuras, entre las que yo entro ahora, Ajá. hemos venido a ser muy útiles para poder ir a esa velocidad que se espera que como civilización un individuo crezca y conquiste un pedazo del mundo para sí mismo, ¿no? Eso es súper interesante. Yo estaría, creo que esto da para varias charlas y que eventualmente creo que nos estaremos viendo porque siempre el ser humano va a tener muchas áreas en las que va a necesitar quizás visiones más puntuales para desarrollarse y para llegar a ese potencial, a ese lugar que todos queremos, ¿no? Que queremos ser suficientes, alcanzar nuestras metas. Pero bueno, para terminar, si yo te dijera, dime 3 recursos que ahora mismo tú le pudieras decir a cualquier persona, no importa de qué parte, de qué profesión, o sea, un ser humano, o sea, 3 herramientas o 3, no sé, recomendaciones que tú pudieras decir para lidiar con estos tiempos, que esto es algo particularmente que a mí me interesa. Bien, lo primero que le diría es, nunca nada va a salir como tú esperas. Ok. Mientras más rápido lo aceptes, más rápido vas a aceptar la siguiente circunstancia y vas a poderla girar a tu favor. Muy bien esa. 2. 2. Nos convertimos en los depredadores más grandes sobre la faz de la Tierra por nuestra capacidad de transformar nuestras circunstancias, ¿verdad? Pero cuando las circunstancias ya no pueden ser cambiadas, cambia tú. Muy bien. Y 3. Las circunstancias siempre tienen la razón. Si te han dicho no, acéptalo como el mejor resultado posible con las piezas y los recursos que estaban en juego. Toma tu no como bueno y construye ahí. Muy bien. Vamos a tener otro momento. Estoy súper contenta, muy feliz de haber tenido esta plática contigo. Lo necesitaba. Tengo muchas preguntas y ya nos vamos a seguir encontrando. Gracias, muchísimas gracias. Y estoy súper emocionada. Sí, nos vamos a estar viendo. Esto continúa.